Pasemos al día martes, a ver qué nos dice. Si lleva por título, el cántico de mi amado. ¿Sí? Así que el cántico de mi amado, aquí vamos a entrar a una de las parábolas que se encuentran en el libro de Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4, y dice el cántico de mi amado. Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio del conflicto cósmico. Sin embargo, algunos podrían preguntarse, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Como hemos visto, el trasfondo del conflicto cósmico muestra el respeto de Dios por el libre albedrío, necesario para que pudiera existir una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el concepto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor. Dios estaba atado a unas calumnias, las cuales no podía refutar por ninguna manera más que por su amor. Y eso es lo que hizo en la cruz del Calvario y en todas las obras que Él ha hecho por redención. Ahora mismo nosotros mismos no podríamos comprender, al igual que Denis no comprendía por qué el rey había llevado sus padres cautivos, hasta que creció y pudo entender que el rey lo hizo por evitar el contagio en todo su reino, y Denis pudo tener una perspectiva diferente y dejó de odiar al rey. Asimismo, nosotros un día, cuando Cristo venga, podamos entender que Dios hizo todo lo que tenía que hacer por amor a nosotros. Si nosotros sufrimos en este mundo, es por decisión propia o porque estamos en este mundo en el cual es inevitable sufrir. Pero sin embargo, podemos tener paz y tranquilidad en medio de dificultades y sufrimiento. Veamos qué nos dice la pregunta en el día martes. Y vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 4. La pregunta nos dice, ¿quién habla en estos versículos? ¿De quién habla Isaías? ¿A quién representa la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña? ¿Cuál es el resultado? El libro de Isaías, vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías. Vamos a leer estos versículos. Vamos a ver si lo logramos leer. Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judea, juzgad ahora entre mí y mi viña. El versículo 4, que es el mensaje de esta lección, de este estudio. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Esta es la pregunta que se hizo en el cántico del amado. Dice, versículo 4 una vez más, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperaba yo que diera uvas y ha dado uvas silvestres? Y el 3 nos dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judea, juzgad ahora entre mí y mi viña. Jesús se pregunta a Jerusalén y a vecinos de Jerusalén que juzgaran, ya que Jerusalén era parte del pueblo de Israel, era la gran Jerusalén, donde Dios esperaba que representara el carácter de Dios en el mundo completo. El pueblo de Israel había sido llamado para que tuviera las buenas noticias del Evangelio y representara el carácter de Dios en medio de todos los pueblos vecinos que él tenía. Pero sin embargo, nosotros conocemos la historia
que Israel no cumplió ese propósito. Pero, sin embargo, la Biblia muestra más de una y mil misericordias sobre el pueblo de Israel. Veamos qué nos dice la siguiente parte. El dueño de la viña es Dios mismo. Y la viña representa al pueblo de Dios. El dueño de la viña representa a Dios mismo y la viña representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ok, podríamos decir nosotros que somos representados ahora por la viña. Tal vez sí, pero esto no era dado en una forma simbólica, sino que era literalmente a Israel, ya que Israel tuvo el privilegio de recibir al mismo Jesús que nació de ellos mismos. Nosotros éramos el pueblo de los gentiles, donde Jesús dijo que aún los gentiles se amaban ellos con otros, o se saludaban, y que aún los publicanos se saludaban unos a otros, y el pueblo de Israel no estaba practicando esas obras, sino que se habían metido un mandamiento que habían recibido, que habían tenido, que oíste que fue dicho, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Cuando Jesús vino, refutó ese mandamiento y les dijo que deberían ser perfectos como Él era perfecto en obras de justicia y de amor. Veamos qué nos sigue diciendo la nota. Dice, pero la implicación puede aquí implicar e incluir la obra de Dios en el mundo. Aunque esto era literalmente para el pueblo de Israel, pero podemos llevarla a una amplificación en el mundo entero, donde Dios, el propósito de Dios era que la viña sembrada ahí diera uvas para honra y gloria de Dios en favor del universo. Pero no fue así. Se puede emplear, dice el escritor, que podemos ampliar la obra de Dios como la obra de Dios en el mundo. Según estos versículos, el dueño de la viña es Dios. Hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar el florecimiento de su viña. Esta debería haber producido uvas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Qué otra traducción denomina sin valor? Las uvas silvestres, algo sin valor. De hecho, en hebreos así traducida significa literalmente fruto apestoso. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. O sea, no sirvió para nada el mensaje que Dios tenía para el mundo por medio de Israel. Pero ahora nosotros también tenemos un mensaje como cristianos. ¿Podríamos estar dando frutos podridos? ¿Podríamos estar dando uvas silvestres nosotros mismos? Al igual que Israel no cumplió con su propósito al mundo que Dios había puesto en ellos para el mundo entero. Nosotros ahora que somos llamados y nos llamamos el Israel espiritual, ¿estamos dando uvas o estamos dando uvas silvestres? ¿O estamos dando literalmente frutos podridos como lo traduce en hebreo? Veamos que nos dice lo siguiente. Dios mismo invita a las personas a juzgar entre Él y su viña. Dios mismo se atreve a decirles a nosotros, a preguntarles a nosotros, como dice el título de la lección, ¿qué más puedo hacer por mi viña? Jesús nos pregunta para que nosotros podamos compartir nuestro pensamiento. Dice, que yo no haya hecho en ella. ¿Cómo, esperando que yo diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más puedo hacer? Cuán asombroso es que incluso pida a otros que evalúen el caso o lo que Él hizo. Ese es un Dios de amor que aún así nos pregunta a nosotros qué más debió haber hecho Él por nosotros. No hay nada que Dios pueda hacer, ya lo hizo todo. Dios nos ha entregado la salvación nuevamente. Así como en Adán todos morimos, así en Cristo todos volvemos a la vida y podemos tener una vida diferente en este mundo, una vida llena de bendición en este mundo, no solamente en el mundo venidero, sino que Dios nos ha entregado una salvación en este mundo, que en medio de dificultades o de problemas o de enfermedades o sufrimientos podemos tener victoria, podemos tener paz.